Bueno chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy os traigo una historia de miedo. En este caso cabe destacar que esta historia es completamente real. Me refiero que no es la típica que vais a encontrar en YouTube, que puede ser una creepypasta o una historia que no sea verídica. Es una historia que puede parecer ficción pero que ocurrió en Chile. En este caso vengo a hablaros del psicópata de Alto Hospicio. Para empezar con esta historia tenemos que irnos hasta Chile y remontarnos hasta el año 1960. El protagonista de esta historia va a ser Julio Pérez, que como ya podéis intuir va a ser el psicópata. Nació el 15 de julio de 1963. Tuvo una vida medianamente normal, pero para que podamos entender cómo pasó de ser una persona normal a tener una mentalidad de un auténtico psicópata, os voy a contar un poquito su historia. En el colegio y posteriormente en el instituto era un chico bastante miedoso, no le gustaba juntarse con nadie, no tenía prácticamente amigos. Cabe destacar el hecho de que tan solo con 7 años tuvo que denunciar a su padre. Su madre le ayudó para poder denunciar al padre ya que le maltrataba. Le daba fuertes palizas y terminó yendo a denunciarlo con un fuerte hematoma en la cabeza. Como es normal, este tipo de personas que sufren maltratos en casa o que tienen problemas, posteriormente en el futuro lo repiten con otras personas. Y como se puede entender, si a Julio le pegaban desde pequeño, aprendió que la violencia era algo positivo, que era algo que se podía hacer. Una persona con estos trastornos no entiende que la violencia puede estar mal o que insultar a alguien puede estar mal, sino que ellos entienden que es algo normal y que si a ellos se lo han hecho, ellos también deberán hacerlo. Así que a la edad de 17 años repitió curso cuando estaba ya en octavo curso, había repetido ya varias veces y terminó por abandonar los estudios. Repitió curso no solo por sus faltas académicas, de no estudiar, de no estar atento a las clases que tenía, sino también por la agresividad que demostraba tanto a profesores como a sus compañeros de clase. Era una persona extremadamente agresiva. Pasaron los años y fue de trabajo en trabajo hasta que a la edad de 22 años se casó. Se casó a una edad demasiado pronto, aunque en aquella época era bastante común, enseguida tuvo 2 hijas, pero su matrimonio, como ya era de esperar, fracasó. Él se fue a otra ciudad, terminó estando con otra mujer y esa mujer tenía 2 hijas, así que él hizo de padrastro. Cabe destacar que en su primer matrimonio no había sido un buen padre, no había estado atendiendo a su familia, no cuidaba bien a su mujer, no cuidaba bien de sus hijas. Pero en este segundo matrimonio, y siendo que no eran sus hijas biológicas, fue capaz de demostrarles amor, de cuidarlas bien y de ser un buen padrastro. Tuvo que mudarse a otra ciudad para buscar trabajo, pero aún así seguía manteniendo la relación con su mujer y con sus 2 hijas adoptivas. Empezó a trabajar en una fábrica de sal. Era la persona encargada de mover los sacos de sal enormes. Él los iba moviendo de un lado para otro hasta que conoció a otra mujer. Y por extraño que pueda parecer, volvió a abandonar a su segunda mujer para irse esta vez con una tercera. Esta tercera mujer contaba con la asombrosa cantidad de 6 hijos. Y él decidió ser el padrastro de 6 niños y a la vez tener otra mujer. Aquí ya fue cuando él se mudó a Alto Hospicio, donde posteriormente se le conocería como el psicópata de Alto Hospicio. Para aquellos que no conozcáis la zona, era una zona comunitaria, una zona donde habían mandado a todas esas personas que vamos a decir son desechos de la sociedad. Para que os podáis imaginar, no era la típica zona de una ciudad normal, sino que era una zona apartada, aislada, donde únicamente había prostitución, drogas, pobreza extrema, falta de estudios y todo lo malo que se os pueda ocurrir. En esa zona había un montón de trabajos diferentes y como ya os podéis imaginar, prácticamente todos los trabajos eran ilegales. Así que Julio empezó en su nuevo trabajo como taxista ilegal. ¿Ilegal por qué? Porque no tenía ningún tipo de licencia. Es como si tú ahora coges tu coche y dices que eres un taxi y empiezas a llevar a gente. Eso técnicamente no es legal. Así que él empezó ese nuevo trabajo para intentar mantener a su mujer y a sus 6 hijastros. Y aquí fue cuando empezaron sus crímenes. Él básicamente se dedicaba a llevar a personas de un punto de la ciudad a otra, hasta que empezó a llevar a niñas del colegio o del colegio a sus casas. Básicamente, la mayoría de niñas, como les pillaba bastante lejos el colegio, ya sea niños y niñas, obviamente, esperaban en las calles a que alguien pasase, un taxista ilegal, y les pudiese llevar al colegio. En este caso, Julio se dedicaba a llevar a eso, niños y niñas, al colegio, y después volverlos a traer a casa. Aunque como os podéis imaginar, él no se dedicaba a llevar los niños de casa a clase y después de clase a casa. En vez de llevarlas a clase, las llevaba fuera del pueblo, más concretamente a un acantilado que había cerca. Al llegar al acantilado, las desnudaba, las violaba y posteriormente las torturaba. Había veces donde la tortura era tan fuerte que las terminaba por matar,
y otras veces sencillamente, en vez de matarlas en el acto, estaban medio muertas, se podría decir, después de la tortura, y lo que hacía era lanzarlas por el barranco. Había veces que lanzaba ya el cadáver sin vida y otras veces las chicas todavía eran lanzadas cuando estaban en vida. Imaginar que lanzan a una chica después de torturarla, violarla y ella todavía con vida. Una auténtica locura. En total tuvo 14 víctimas, que es una auténtica locura. Las edades eran desde los 14 a los 24 y una excepción de una mujer que tenía 45 años de edad. Así que ahora os voy a contar algunos casos para que veáis más concretamente y no os diga que eran todos así, porque de un caso a otro podía variar. La primera chica de la que os quiero hablar es Graciela Montserrat. Esta chica directamente le ofreció dinero a Julio por tener sexo. Le dijo una determinada cantidad de dinero para que ellos tuviesen sexo. Ya podéis imaginar que es un tema bastante turbio, pero lo que la chica quería hacer era que él le diese el dinero y ella después irse, sin haber tenido absolutamente nada. Julio, cuando se dio cuenta de esto, básicamente la amarró, la volvió a llevar al sitio del acantilado, la violó, la torturó y posteriormente la tiró al barranco. Aunque todos los casos sean parecidos, ahora os voy a hablar de Macarena Sánchez, una chica de tan solo 14 años, de las más jóvenes que atacó a este hombre, y que básicamente cuando se subió al taxi nada más subirse, la amenazó con uno de los cuchillos que llevaba siempre en el coche, aunque los objetos que lleva en el coche lo hablaremos posteriormente. En este caso, la amenazó, la volvió a llevar al mismo sitio y volvió a repetir todo el plan. Y ahora ya por último os voy a hablar de la chica que consiguió acabar con toda esta trama. La chica fue Bárbara Núñez, la cual sufrió los mismos abusos que las chicas anteriores. En este caso, después de ser violada y golpeada por él mismo le confesó que había sido el culpable de los anteriores asesinatos y violaciones que habían habido en el pueblo. Después de esto, la golpeó varias veces repetidamente, incluso dándole un golpe muy fuerte en la cabeza que la dejó inconsciente. Él pensó que ella ya estaba muerta y esta vez, por extraño que parezca, no la tiró por el acantilado, sino que la dejó ahí, y él se fue tranquilamente a seguir con su día a día. Pasaron un par de días y la chica consiguió despertarse y increíblemente fue capaz ella sola de levantarse e intentar caminar hasta llegar a una carretera. Al llegar a la carretera le pudieron ayudar. Esta chica, al ser ayudada, consiguió ir hasta un hospital donde estuvo en recuperación y también le contó todo a la policía. Le contó a la policía que había sido violada y torturada por este hombre y que tenía pruebas de quién era. Llegados a este punto del vídeo, muchos de vosotros os podéis imaginar qué tipo de pruebas, y es que en una violación muchísimos violadores dejan ADN dentro del cuerpo de la chica. No quiero dar muchos detalles porque me parece un detalle bastante asqueroso, ya os lo podéis imaginar vosotros, pero él dejó su ADN dentro de las partes íntimas de la chica. La policía científica, al recoger estos datos, coincidían perfectamente con la descripción que ella había dado de la persona. Esperaron unos días hasta tener completada la investigación y estar seguros de que era él. ¿Qué hizo Julio en este caso? Se cortó el pelo, se cortó la barba, intentó vestir de forma diferente, intentando pasar desapercibido. Intentó huir del pueblo para irse lejos, empezar una nueva vida. En este caso, cuando le pararon, le dijeron que había un problema con la documentación del coche, que se tendría que acercar a la comisaría, y era la forma perfecta de atraparle, ya que él no pensaba que estaba siendo detenido por un asesinato, sino que únicamente iba a ir a la comisaría para revisar los papeles del coche. En cuanto entró a la comisaría, fue detenido y los policías pasaron a investigar su coche. En el coche descubrieron 2 cuchillos que utilizaba para los asesinatos, cuerdas, y descubrieron también botas y ropa con sangre. Posteriormente, y viendo toda la situación, decidió confesar. Confesó las chicas que había asesinado y violado, las fechas y todo. Él se excusó diciendo que tenía una especie de enfermedad mental, que tenía el mal dentro de él y que eso le hacía cometer todos esos crímenes y atrocidades. Pero obviamente esto no impidió que la policía le condenase y ahora mismo todavía sigue en prisión. Y ahora ya para terminar, quiero daros un pequeño detalle, y es que esto era en una zona de Chile muy pobre, y la verdad es que a mí me da bastante pena escuchar esta situación. Y si os preguntáis el por qué, es porque esta es una zona muy pobre. Como os he comentado en esta historia, era una zona súper pobre donde había muchísimo tráfico de drogas, muchísima prostitución y muchísimas actividades ilegales. La policía, al enterarse de que había chicas que estaban desapareciendo, que estaban siendo violadas, que estaban siendo tiradas por un barranco porque algunos de los cuerpos se encontraron antes de que encontraran al culpable, no hicieron prácticamente nada, no abrieron una investigación y lo único que decían era que las chicas se iban por cuenta propia. Como era una zona muy pobre, se excusaban en que las chicas se prostituían porque querían, para sacar dinero para sus familias, o que sencillamente si desaparecían era porque se habían ido a otra ciudad en busca de trabajo.
Considero que es una situación bastante triste y posteriormente al descubrir el culpable, la investigación al ser cerrada, pues el gobierno de Chile pidió disculpas. Disculpas a la familia, a los habitantes de esa zona que habían sufrido pues todo esto y que nadie les había ayudado. Así que chicos, ya doy por finalizado este vídeo, espero que os haya gustado, ya sabéis, like, suscribiros al canal para estar al tanto de cuando subo nuevos vídeos. También os invito, como todos los vídeos de esta temática, a que seáis vosotros mismos los que investiguéis más acerca de este tema y acerca de otros misterios, ya que siempre está bien estar bien informados, conocer situaciones en otras partes del mundo y saber más información. Así que sin nada más que deciros, os voy a recomendar mi Instagram, que os lo voy a dejar por aquí por si queréis ir a echar un vistazo, donde podéis ir a ver adelantos de vídeos, donde os voy a estar preguntando qué tipo de vídeos queréis. También os voy a recomendar el canal de Twitch, donde por cierto este vídeo, tanto el guión como la grabación y como posteriormente la edición han sido hechas en directo en Twitch, así que ya sabéis, seguirme en Twitch para ver cómo hago los making of de mis vídeos. Así que sin nada más que deciros, ya sabéis, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.